Seamos todos bienvenidos y bienvenidas a la sexta versión del Global Festival. El Global Festival es un nuevo concepto que hemos creado para la Semana Internacional y qué mejor excusa, qué mejor invitado para cambiar este nuevo concepto de Semana Internacional a Global Festival que Alemania, nuestro país invitado en esta sexta versión. Las actividades que desarrollaremos durante esta semana son fruto de la colaboración de todo el equipo humano de las sedes, pero también de la colaboración que hemos tenido de instituciones alemanas con presencia en Colombia, como lo son la Cámara de Comercio Colombo-Alemana, el Sprach-Institut, el Goethe-Institut y otras organizaciones en cada una de las ciudades en donde la universidad tiene presencia. Vamos a iniciar esta semana con la tradicional entrevista con el embajador, en esta oportunidad el señor embajador de la República Federal Alemana, Günther Knies, con quien haremos un recorrido por algunos detalles geográficos, económicos, culturales, sociales de Alemania como nuestro país invitado. Señor embajador, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al Global Festival. Alemania, nos sentimos muy complacidos en esta oportunidad. Alemania nos ha acogido en esta versión y hemos acogido también a Alemania en la universidad en esta versión. Estamos muy contentos de tenerlos a ustedes. Muchas gracias por considerarnos como país invitado, Alemania como país invitado a esta sexta edición del Global Festival. Para nosotros es un privilegio, un honor y un placer de estar presente con todos ustedes. Y les mandamos a todos los que nos ven y nos escuchan un cordial saludo desde esta nueva sede de la embajada aquí en Bogotá. Quiero saludar a todos los estudiantes de las 18 sedes de la Universidad Cooperativa a los 4 rincones del país, a Arauca, a Quibdó, a Santa Marta y a Pasto y las demás sedes de la Universidad Cooperativa. Vamos a hablar un poco de temas relacionados con Alemania, de temas relacionados con las relaciones entre los dos países. Felicito a la universidad por hacer este Global Festival, que no solo lleva esa entrevista, lleva muchísimas actividades en los ámbitos culturales, económicos, etc. Y otra vez más, gracias por haberme invitado. Bueno, señor embajador, demos inicio entonces como a esta conversación. Hablando un poquitico de historia. ¿Cómo se levanta Alemania, un país que enfrentó una situación muy crítica, conocida por todos, pero hay un resurgimiento muy fuerte? ¿Cómo es este proceso de la posguerra en Alemania? ¿Cómo se levanta y cuáles son esas características que lo convierten en la potencia que es hoy? Pues el siglo XX ha sido un siglo muy difícil para Alemania. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, con la derrota, con la historia detrás del nazismo, del holocausto, etc. Y como usted dice, el país quedaba realmente en la derrota física, mental, espiritual después del 45. ¿Cómo se levanta? Pues hay varias razones y varios motivos. Uno es que se buscó y encontró un nuevo consenso nacional, un nuevo contrato social que lo describiría con la democracia, con la cual los alemanes han tenido, sí, durante la República de Weimar, experiencia, y algo que era novedoso para los alemanes, que lo llamamos la economía social de mercado. Si quiere, después vuelvo un poco a elaborar sobre esto, pero es muy importante saberlo. También hay que considerar la educación. Alemania sí quedaba destruida después de la guerra, su infraestructura, sus ciudades, sus casas, pero la mente de la gente quedaba intacta. O sea, todo lo que han aprendido
los conocimientos, incluso técnicos, estaban. Entonces, era no tan difícil de resurgir, de reconstruir, o en otras palabras, es más importante la educación, lo que está en la cabeza de la gente, que pues la infraestructura. La infraestructura quedaba totalmente destruida, pero no la educación en las cabezas de la gente. Esos son factores muy importantes que ayudaron a resurgir. Otro elemento muy importante, hablamos de eso también un poco más adelante, es, digamos, el nuevo concepto de la posición de Alemania dentro de Europa. Una Europa naciente en ese momento, los tratados de Roma de 57 formalizaron ya el inicio de la Unión, que cada vez se fue más profundizando y agrandeciendo. Y eso fue un factor muy importante, porque ahí se llegó a una situación que Alemania, por primera vez en su historia de 2 milenios, quedaba en paz y en amistad con todos sus vecinos. Son factores muy, muy importantes. Y en lo espiritual, es lógico, después de una guerra perdida, después de la experiencia de lo que yo le dije del nazismo, levantar el ánimo es difícil. Y yo le voy a mencionar 3 pues, puntos. Uno fue, y que yo creo que cada colombiano lo entenderá, fue el fútbol. Alemania ganó el Mundial del 54 y eso fue un empuje a la gente increíblemente, porque la gente sintió que ya otra vez, si se puede levantar, se puede ser reconocido por el esfuerzo deportivo, y no se puede sobrevaluar este evento. Lo otro, que es una etapa de los 50 y de los 60, lo que llamamos el milagro económico. Lo que usted en su pregunta dijo, de que Alemania se levantó de las ruinas y agarró un empuje económico muy fuerte, ayudado ciertamente por nuestros amigos Estados Unidos, sobre todo en el Plan Marshall, que eso fue el kickstart del milagro económico alemán. Estamos muy, muy agradecidos por la generosidad de los aliados y sobre todo del pueblo de Estados Unidos, de habernos ayudado en estos momentos muy difíciles. Y lo tercero es la reunificación de Alemania. Alemania quedaba pues dividida después como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, y en el año 89 cayó el muro de Berlín, que llevó a un movimiento muy dinámico, muy veloz, tendiendo a la reunificación de Alemania. Eso sí, era el momento en que los alemanes sintieron que habían encontrado otra vez un poco su equilibrio. Dentro de una Europa estaban pues recuperados de todo lo catastrófico que había pasado antes en el siglo XX. Señor embajador, yo con su permiso voy a permitirme alterar un poco el orden de las preguntas que habíamos planteado inicialmente, pero sí quisiera profundizar en esos temas esos 4 puntos que usted acaba de plantear como estratégicos o claves en ese proceso del resurgimiento. La Universidad Cooperativa de Colombia es una universidad que se crea con la intención de fortalecer el tema de la economía solidaria y la economía social. Usted habla de la economía social de mercado. Quisiera que profundizáramos sobre eso, porque me llama poderosamente la atención. Sí, la economía social de mercado es algo que estamos orgullosos y creemos que es una de las claves del éxito de la sociedad y de la economía alemana. ¿En qué consiste? Son 3 elementos, o 3 factores, o 3 actores en una economía, en una sociedad. Son los trabajadores, las empresas y el Estado. Y entonces hay una libertad para las empresas. Las fuerzas de mercado pueden funcionar y dar sus buenos resultados. Por el otro lado están las exigencias de los trabajadores, que participen en el desarrollo de la economía, en los frutos. Y ahí está el Estado, que garantice que hay equilibrio entre los dos y que vela para que se cumplan las reglas.
sobre todo la competencia, evitar monopolios, etc. Hay libertad de contratación, o sea, los sueldos se negocian cada año, y es un elemento que ha surgido a lo largo de los años, y es la confianza en este sistema, que es muy importante. La confianza en que, aunque en un momento dado yo tengo que hacer una concesión, pero eso no va a ser utilizado para que yo pierda. A la larga siempre es una situación gana-gana. Un ejemplo, hace 10 años, Alemania estaba en una situación crítica en cuanto a su competitividad. Surgieron las potencias de Asia, la industria migraba hacia China, etc. En ese momento, el canciller Schröder, se daba cuenta de que necesitábamos hacer algo para la competitividad. Y hizo unas reformas del mercado laboral, a veces dolorosos para algunos actores, y que en consecuencia, entre otras, han significado una estagnación de los salarios reales. Pero los sindicatos y los trabajadores sabían que un día que se recuperara la economía iban también a participar. Eso se dio, y prueba de este sistema es que Alemania, yo creo que tiene en el récord mundial en pues el mínimo número perdido en huelgas. Yo creo que estamos incluso mejor que Suiza. Y eso es esa confianza de que no hay que ir a una huelga que daña al final a todos, sino que hay una negociación razonable, hay este Estado para asistir, y en el fondo los frutos de la actividad económica se reparten de una manera igual. O sea, sí, es definitivamente el tema de la confianza, pero la confianza que se construye en el compromiso de todos los actores involucrados en el desarrollo social y económico. Sí, sí. Muy interesante. Hablaba usted del tema también de la educación, como un factor, o sea, que la educación permanece a pesar de las coyunturas particulares que pueden haber. Ciertamente todo el sistema educativo alemán, particularmente el que conocemos por nuestras labores, el de la educación superior, se destaca por su excelencia. Pero ahí viene desde más atrás, ¿cómo funciona todo este sistema de educación alemana que garantiza un altísimo nivel de competencia? Es un tema vasto, y voy a empezar con un apellido que le es familiar, von Humboldt. Habían dos hermanos, Alejandro von Humboldt, que vino a Colombia, a otros países latinoamericanos para investigar la naturaleza, y son recordados y reconocidos sus obras todavía. Y el otro era Guillermo von Humboldt, que era el gran reformador del sistema universitario alemán. Daba autonomía a las universidades, daba autonomía también en la investigación. Y a partir de ahí se ha desarrollado el sistema superior, el sistema académico de las universidades en Alemania. Tenemos ahora 350 universidades que son reconocidos en todo el mundo y acogen estudiantes de todo el mundo. Aparte de eso, hay todo un ramo extra universitario. Por ejemplo, la Sociedad Max Planck tenía su antecesor en la Sociedad Kaiser Wilhelm, que son fondos del Estado, de la empresa privada, para hacer investigación base, ciencias básicas, etc. Y hay un gran número de instituciones que trabajan en este sentido. Pero no es solo la educación académica. En Alemania tenemos, para los que no quieren o no pueden ir a la universidad, una oferta muy atractiva. Y el término aquí es la formación dual. Formación dual significa que el que egresa del colegio tiene un empleo formal con una empresa, pero al mismo tiempo está recibiendo una formación profesional, aprendiendo en la empresa y 2 días por semana yendo a un colegio especializado técnico donde profundiza y teoriza sus conocimientos. Y salen después de 3 años los que llamamos nosotros Gesellen, que
que son calificados, que se pueden calificar aún más en maestros, etcétera, o estudiar más adelante, pero son el sustento de las pequeñas y medianas empresas. Y las pequeñas y medianas empresas en Alemania son la gran mayoría de todas las empresas. 95% son pequeñas y medianas empresas. Y eso es tal vez uno de los claves del éxito alemán, porque con esta gente calificada a todos los niveles, por supuesto ingenieros y investigadores, etcétera, pero también esos egresados de la formación dual, sí se pueden las empresas buscar el avance constante tecnológico, ofrecer tecnologías del punta que están pues demandadas en todo el mundo, en maquinaria, en láser, en óptica, etcétera, en energías renovables, y eso explica un poco el éxito alemán en sus exportaciones. Por muchos años ha sido el campeón mundial de esas exportaciones, ahora tenemos el número 2 después de China. Se retoma nuevamente el tema del compromiso de todos los actores, empresa, universidad o sector educativo y el Estado, también garantizando que todo el sistema funcione. Muy interesante. Cambiemos un poquitico al tema y retomando el tercer elemento que usted planteó, el tema del deporte, como integrador de la nación. Sabe, obviamente Alemania es mundialmente conocido por su excelente fútbol, pero también hay otros componentes del deporte que cumplen un papel de jalonar mucha gente y de liderar muchas disciplinas deportivas. ¿Esto también hace parte de una estrategia del Estado de fortalecer esto? Sí. Bueno, el deporte tiene muchas funciones, ¿no? Para la salud del pueblo, empezando, y es uno de los factores y uno de los motivos por que el Estado invierta en un deporte de masas. Había, por ejemplo, en los años 70 y 80 un movimiento que se llama Trimm dich, que se instalaban en cada pueblo, en cada ciudad, instalaciones donde la población iba a ejercitarse. Bueno, habían instrumentos y equipo rudimentario, y era todo un movimiento popular. Pero también las asociaciones deportivas, los Vereine, Sportvereine, son muy importantes en Alemania y son la base de reclutamiento, por ejemplo, del fútbol. Alemania no siempre ha estado tan excelente, han habido bajones también, pero de ahí todos los responsables se han reunido y han formulado una estrategia de buscar talentos. Y es a través de estas organizaciones de base que los scouts han buscado y encontrado nuevos talentos que se han sistemáticamente formados hasta llegar ahora a la Bundesliga y al equipo nacional. Claro, estamos muy orgullosos de que ahora hemos adquirido un nivel y al mismo tiempo cambiado el estilo de jugar fútbol. Si lo compara usted con los años 70, lo que hemos visto, y los clichés, sobre todo que se estaba hablando del tanque alemán que aplasta todo con pura fuerza física, ahora es otro elemento. Hasta cierto punto hemos latinizado nuestro fútbol. Si usted ve ahora un juego alemán y los jugadores, es una manera mucho más elegante, mucho más técnica de lo que era antes. El deporte en toda sociedad es un factor importantísimo, y cuando uno habla de las audiencias en televisión, de los grandes juegos o de los grandes tenistas y otros, es importantísimo incluso para el político de ser visto con ellos. Hablemos un poco de ese modelo de desarrollo alemán, más allá de la economía social de mercado. Es un país que tiene un desarrollo industrial muy significativo, pero a la par de ese desarrollo significativo tiene una gran riqueza en materia de recursos naturales, de fuentes de agua, de selvas, los Alpes, en fin, el acceso al mar, y ha logrado conciliar mucho ese desarrollo industrial con la protección del medio ambiente. Háblenos un poquitico de ese desarrollarnos sin necesidad de destruir el medio ambiente.
Es cierto lo que usted dice de los recursos naturales, pero viviendo un año aquí en Colombia y viendo las riquezas naturales que tiene Colombia, nos quedamos pequeños. Hay que ver un poco las dimensiones. Alemania tiene una tercera parte del territorio de Colombia, pero tiene el doble de habitantes. O sea, el espacio y la interactuación entre el hombre y la naturaleza es mucho más intensivo en Alemania que en Colombia. Si en Alemania pues, se abre una cantera o se destruye una laguna o se hace polución, etc., la gente lo siente mucho más que acá, que puede uno decir, bueno, lo que pasa allá lejanamente no me interesa tanto. En Alemania sí, por la densidad del territorio y de la población se siente mucho más. Y los alemanes tienen desde hace mucho tiempo una gran preocupación por la naturaleza. Yo me acuerdo como niño, como nos educaron, de no botar nada en la calle o en la naturaleza, no botar nada del auto. Eso es algo que ya en la educación se enseñaba, etc. Y cuando por el desarrollo industrial que usted dice, sobre todo la industria pesada, las siderúrgicas, etc., hubo en los años 70 una ola de lluvia ácida sobre Europa central y los árboles se morían por eso. Entonces hubo una palabra que era conocido mundialmente, el Waldsterben. El alemán tiene una relación muy sentimental con el bosque, diferente a los países con grandes extensiones, y quieren a sus bosques, quieren caminar y quieren disfrutar de esto. Entonces eso está un poco en el ADN alemán. Y cuanto en los años 80, 70, 80, hubo este accidente nuclear de Chernóbil en Rusia, en Ucrania, entonces hubo un movimiento muy fuerte contra la energía nuclear. Eso fue el nacimiento del movimiento verde y de un partido político ahora que es uno de los establecidos en el Bundestag, que seguramente va a tener muchos diputados en las elecciones del 22 de septiembre, el Partido Verde. O sea que es la personificación de la conciencia verde, ambiental de los alemanes. Eso va más allá. Hemos pues apostado mucho en el desarrollo tecnológico sobre las energías renovables. Los parques eólicos, incluso en el Mar del Norte, toda la industria solar, fotovoltaica. Y ahora, y también hablamos de tecnología, hay una empresa en Alemania que ha construido la única, un auto puramente a través del concepto del auto eléctrico. Existen autos híbridos, ¿no?, que un tiempo funcionan con gasolina, otra vez con este auto puramente con batería, con energía eléctrica, se va a lanzar al mercado en unos pocos meses. El año entrante va a venir a Colombia. Ese es un ejemplo de que es también un riesgo, apuestan de que esta tecnología sea la tecnología del futuro. Eso es, pero una expresión de esto, de la conciencia ambiental en la tecnología de punta. Escuchándolo, para mí es inevitable pensar en ese contraste que nos genera los detalles que usted nos comparte de la cultura alemana y nuestra cultura. Y me quisiera, no para elaborar más allí, pero dejar esa frase que me impacta mucho. Los alemanes quieren sus bosques, porque los habitan, porque interactúan con ellos. Eso que el conocimiento de la riqueza que se tiene permite su
no solamente su valoración y exaltación, sino también convocar la protección. Y eso viene de una época, incluso en la literatura, el romanticismo del siglo XIX, incluso hay canciones, etcétera, y poemas sobre esto. Uno de los poemas más famosos de Johann Wolfgang von Goethe, que es nuestro mayor poeta, habla de esto, que sobre encima de todos los árboles hay tranquilidad, y sigue así, es un poema bellísimo. Bueno, pasemos un poco al tema de las relaciones que hay entre Colombia y Alemania, ¿sí? Digamos que ha habido una relación tradicional de inversión alemana en Colombia, pero de todas maneras uno siente que esa relación está mucho todavía por fortalecer y mucho por crecer. ¿Hay alguna agenda trazada de colaboración en diferentes ámbitos entre Alemania y Colombia? ¿O cuál es la agenda entre Alemania y Colombia? Bueno, usted ha empezado con la historia, yo voy a hablar un poquito de historia. Ha habido inmigración alemana aquí. Uno lo sabe, yo acabo de estar en Santander y hay pues los caminos de Santander, del Engerque, de Coop, de la cervecería, etcétera. Voy a ir a Barranquilla, en Barranquilla también hay mucha inmigración alemana, no tanto como en otros países. Yo había estado antes en Argentina, habían cientos de miles, aquí muchos menos, pero hay una tradición fuerte y también una tradición de que los migrantes alemanes siempre trajeron su tecnología, o sea, aportaron al desarrollo económico de Colombia. Y eso ha seguido a través de las compañías. Algunas tienen presencia de más de 100 años aquí, otras 60, 50. Las empresas alemanas, cuando hacen una inversión en el extranjero, se quedan para quedarse por mucho tiempo, porque no ven el corto plazo, el rendimiento, sino la visión a largo plazo. Dicho esto, quiero nada más citar una frase del presidente Juan Manuel Santos. Cuando vino el presidente alemán Joachim Gauck aquí, él dijo: las relaciones entre los dos países pasan por su mejor momento. Y yo estoy convencido totalmente de que sea así. Las relaciones no consisten de inversiones. Tenemos, digamos, casi todas las empresas importantes alemanes con inversiones aquí, pero también vienen paulatinamente las pequeñas. Ahora vamos a tener el TLC, tenemos el TLC con Europa, que seguramente va a tener mucho empuje. Igual esperamos un momento psicológico una vez que haya un acuerdo de paz en Colombia. Nosotros consideramos Colombia como un mercado muy interesante con casi 50 millones, el TLC con la Unión Europea, la Alianza del Pacífico, la similitud de la política económica nos ayudan en este sentido, ¿no? Tenemos un intercambio comercial bastante importante, unos 3.000 millones de euros, que es mucho, pero no son las relaciones económicas solamente. Tenemos relaciones culturales, tenemos la presencia de 4 colegios muy importantes. Uno en Bogotá, el Colegio Andino, con 2.000. Voy a Barranquilla la próxima semana, voy a entregar un sello de excelencia del gobierno alemán, que otorga el gobierno alemán al Colegio de Medellín, con 1.000 estudiantes. Medellín ha recibido este sello ya con 1.000. Y en Cali tenemos otro excelente, que está en la prueba ahora, de otros 1.000. Tenemos muchos pequeños centros de enseñanza de alemán. Muchos colegios se han asociado a una red que se llama socios de escuelas alemanas que enseñan alemán. ¿Y para qué? Para que pues, sus egresados puedan seguir su carrera con unos estudios de grado o de posgrado en Alemania. Y tenemos unas cifras importantes. Desde hace 12 años se han cuadriplicado los números de los estudiantes colombianos que estudian en alemán. Son casi 2.000.
Colfuturo acaba de publicar su informe y Alemania ya está en el número 2 de los préstamos, de las becas que otorgan. Cuando vino el presidente alemán, hemos tenido aquí un congreso investigar en Alemania. Llegaron 700 interesados, jóvenes investigadores, para informarse, para ir a Alemania. Y yo les digo a todos también, a toda la audiencia, que están muy bienvenidos. Tenemos un sistema de educación gratuita, incluso la educación universitaria, y resulta relativamente de buen costo estudiar en Alemania, aparte de la excelencia de sus universidades, y no tengan miedo del idioma alemán. Hay oportunidades de aprender el alemán. Cuando tiene la suerte de conseguir una beca, le damos 6 meses de aprendizaje alemanes, y yo le puedo reunir aquí una gran cantidad de gente que ha salido de Colombia sin ningún conocimiento de alemán, lo ha adquirido para hacer sus estudios y vuelve y habla fluidamente o trabaja en una empresa alemana. O sea que hay bastante. Otros aspectos de las relaciones son, por ejemplo, la cooperación al desarrollo, Alemania, y eso basado en una gran simpatía, empatía de los alemanes para con Colombia y con los colombianos. Nosotros sabemos que es pasar situaciones difíciles, pasar guerras, etc. De ahí viene esa empatía. Hemos pues aumentado nuestra ayuda al desarrollo. Otros donantes se han retirado, pero Alemania sigue aumentando, invirtiendo en 3 ejes principalmente. Uno es el apoyo al proceso de paz, la prevención de conflictos. Otro es todo lo que es relacionado con la protección del medio ambiente, de los recursos naturales, de aprovechar la biodiversidad. Y el tercero, que estamos apenas iniciando, el tercer eje, es apoyar a procesos de desarrollo sostenible. O sea, crear cadenas productivas en ciertas regiones, etc. Eso es lo que Alemania trata de aportar, un granito de arena al desarrollo de Colombia. Señor embajador, no queremos abusar de su tiempo, pero no nos queremos ir sin hacerle una última pregunta. Sabemos que usted representa un país muy grande, es un país también muy diverso dentro de ese territorio que usted nos compartía. De toda esa riqueza que tiene Alemania, cultural y de diversidad, en fin, ¿qué es lo que usted más disfruta de su país? Bueno, un poco reflexión. Esa pregunta me ha costado más reflexión que las otras. Yo disfruto mi país. Acabo de estar, sus pueblos, sus ciudades, su naturaleza, sus bosques, sus lagos, sus ríos, sus castillos. Todo eso yo creo que es... Yo me siento yendo muy pocas veces a Alemania, cada vez como un turista, y lo disfruto así. Y lo invito a los colombianos a disfrutarlo también. Alemania es un país muy abierto. Pero lo que le quiero decir es una experiencia muy personal. Cuando yo pensé, la última vez que salí de Colombia, dejé mi carro blindado, los escoltas, me metí a la Lufthansa, salí de allá, salí como cualquier pasajero en el tren, me fui a mi casa, saqué mi bicicleta y fui a andar en bicicleta por la ciudad, por las calles y por los parques. Eso sí lo disfruté más. Claro. Bueno, nos queda más nuevamente agradecerle su generosidad, el tiempo, la disposición, la fluidez de sus respuestas. De verdad que ha sido una entrevista que particularmente he disfrutado muchísimo. Y estamos seguros que en cada una de las ciudades donde estamos proyectando este espacio, también lo van a disfrutar y van a encontrar, van a descubrir esos otros matices de Alemania. Y más que los matices, los puntos de diferencia, yo pienso que usted en su conversación el día de hoy nos ha presentado muchas identidades. O sea, fue un sentimiento que yo sé que
quienes nos están viendo se van a relacionar con él, de haber muchas cosas, mucha identidad con la historia, con la cultura, con lo que representa, usted lo comentaba, el fútbol, y esa capacidad de aglomerarnos como país en ese sentimiento, y a mirar un poco este proceso que estamos viviendo nosotros como país con unos ojos diferentes y una esperanza mucho más fortalecida en que podemos como país superar muchos de los retos que tenemos hoy día. Como le digo, esta comunidad de más de 150.000 personas, entre estudiantes, profesores, empleados, egresados y las personas que rodean a la universidad en cada una de las ciudades, pues estamos muy agradecidos. Obviamente, no más faltaba en nombre del señor rector César Pérez González, agradecerle la generosidad de usted, a la Embajada de Alemania y a Alemania como país en haberse dejado invitar en esta versión del Global Festival. Pues hablando del fútbol, ojalá que Alemania y Colombia se encuentren en la final en Brasil. Y entonces yo ya le invito a una fiesta que vamos a hacer para ver esto, donde va a ganar el mejor. Mándele, por favor, todos mis saludos cordiales al rector, a todo el cuerpo docente de la universidad y a los estudiantes. Y ojalá un día en uno de los viajes en Colombia pueda visitar una de las sedes y seguir esta conversación. Más que cordialmente invitado, señor. Muchas gracias.